Entonces, si quieres, vamos a Query Insights y después vamos a Profiler. Entonces, en general, prefiero ver, digamos, la colección entera. Entonces, ponemos la primera colección con Futuro Application, 1550 consultas, promedio de 6.75 segundos para un total de 2 horas 90 de procesamiento. Entonces, si quieres, le damos clic ahí a la primera, en cualquier lugar. Debería. Y a la derecha me gustaría si puedes ir a editar columnas y agregar la que se llama Docs Examine, la tercera. ¿Ok? Y ahora hagamos algo, ordenemos por Operation Execution Time. ¿Ok? Entonces, esto de una vez podemos sacar cierta información solo con ver estos datos sin tener que ver la consulta. ¿Qué es lo que podemos ver? Está examinando la misma cantidad de llaves, 9520, y está retornando un resultado. Usualmente, esto puede ser una de dos cosas. Un índice incompleto o que estamos haciendo una agrupación o un conteo de los resultados. Entonces, si quieres darle clic a la primera y vamos a ver qué está pasando. Entonces, baja un poco, ahí donde ya empieza el pipeline. Entonces, dice, vamos a hacer un match por promo código 362. ¿Ok? Seguimos bajando, una proyección. Vamos a ver el final de la proyección donde termine. Acá, ¿sí? Donde empiezan los Ajá, demás. y hacemos otro match, donde hacemos un OR. Sí. ¿Ok? Otro project. Un unwind. Lo hacemos por dataform. Después lo volvemos a agregar por el ID. Los más. Ok. ¿Se puede seguir bajando, por favor? Ok, ahí un poco. Esa parte es la que me interesa un poquito más. Un poquito donde dice Plan Summary. Entonces, en esta pantalla, arriba vamos a ver la consulta y aquí nos interesa esta parte del Plan Summary. ¿Por qué? Nos va a decir exactamente con qué índice o índices Mongo resolvió la consulta. Entonces, aquí obviamente tenemos un problema de rendimiento y si quieres, puedes copiar esa consulta y ponerla como o mandármela para ir analizándola. ¿Completa? Eh, sí, pero creo que vas a tener que ponerle un archivo porque no vas a poder copiar todo eso en el chat de Zoom. Ok, pero listo. Aquí es como para copiar todo, ¿no? Acá, de arriba, pegar. De acá. Segundito que me voy esto para allá. Entonces la puedes poner en un TXT y lo puedes pegar en el chat y eso sí lo podemos. ¿El chat permite acá subir Sí, adjuntos? archivo sí. Ahora, aquí. Listo. Ya lo estoy descargando. Y voy a compartir. Entonces, un par de cosas que lo primero que yo noto cuando veo esa consulta. Muy bien, tenemos el match y ahí lo puedes ver, ¿verdad? Promo código, tenemos ese índice que viene aquí en el plan summary. Lo que veo que se está haciendo mal aquí del segundo paso es la proyección. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la proyección? La proyección está creando un nuevo documento.
Entonces vemos el match que estás haciendo inmediatamente después que termina esto. Estaba buscando este legalization. Y ese es uno de los campos que, sí, digamos, prácticamente lo estás prescribiendo, ¿verdad? Si lo notas. Si yo busco esto, lo estás copiando aquí de este valor legalization, budget, appointment, state ID. Entonces, el problema que tienes aquí es que estás creando un nuevo documento que solo existe en memoria como un campo nuevo y estás agregando estás haciendo en el match siguiente sobre este campo calculado. Cuando pudiste haber agregado la consulta del match aquí arriba con ese valor, con el legalization budget appointment state ID. Entonces, hablemos un poco más del proyecto. ¿Qué es lo que hace en efecto? Entonces, el project va a reducir la cantidad de campos que estoy manejando por el documento. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Yo tengo una colección básica, campos A, B, C hasta ZZ. Una colección de miles de campos. Y yo solo ocupo dos campos de toda la colección. Ocupo A y B. Entonces, le voy a decir A1, B1. Si yo después de esto hago un match, aunque yo tenga la definición del índice de A1, B1 y haga una consulta donde A tiene que ser true y B tiene que ser also true, ¿qué va a pasar? Esto va a ser un collection scan, no va a utilizar este índice. Porque el project crea un nuevo documento que existe en memoria. Aunque dejemos el nombre de los campos iguales, cualquier índice que existía en esta colección después del project ya no existe. Entonces, problema principal ahí, estamos haciendo el project, segundo paso, y después estamos haciendo un match, lo cual no nos va a servir. ¿Alguien escribió algo? No. Entonces, eso es lo que te quería decir. O sea, este project aquí no nos está sirviendo de verdad. O sea, se está haciendo ese procesamiento, pero no tiene ninguna utilidad el proyecto. El project, sí, o sea, sí tiene utilidad porque obviamente en muchos campos los estás dejando nada más. Por ejemplo, este sí está haciendo un trim de un input que si es null, haga esto. Entonces tiene toda su condición y tiene su lógica. Pero yo no lo haría de esta manera. ¿Yo qué lo que haría? Yo haría el match y yo primero filtraría lo más posible. Entonces ya sabemos que vas a hacer esta consulta, que es un OR de que estás buscando que este campo sea este o este. Si buscamos este campo, ¿dónde lo estamos definiendo? Lo estamos definiendo aquí. Entonces el valor realmente lo estamos asignando de este campo que ya existe. Es el campo original y ese es como lo estamos renombrando en el proyecto. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Yo podría hacer aquí esto. Y le hago un dolarín. Y a eso le agrego todos estos valores que hiciste aquí. Para evitar usar el OR. Porque es más eficiente hacer un IF que hacer un OR. Entonces dices, donde este campo esté entre 1031, 1032, 1035. Y ahí sucesivamente. Esto va a ser más eficiente y ya no tienes que hacer esta condición del match acá en esta parte. Todo esto se va. Entonces puedes filtrar al puro inicio. Puedes filtrar antes de eso. Y ahí abajo teníamos otro match. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Merge of the objects.
Ok, estás haciendo un merge objects a eso y agregando un amp info. Ok. Aquí estamos haciendo un regex y ya el regex ustedes ya lo conocen. Pero el regex no está haciendo nada, está haciendo una comparación exacta. No está haciendo nada más. O sea, esto es una comparación exacta y este viene del campo calculado aquí, el data info. Ok. Y al final, ¿por qué estamos retornando solo un documento? Porque al final hacemos un count. Mm, Está repetido esta parte. Es- ¿Sí, verdad? Está repetida, no está haciendo nada más ahí. Ahora, data info cédula. Quisiera ver la estructura de esta data. Data info, data form. Porque tal vez esto se podría cambiar con solo una operación de filtro. Hacer una operación de filtro y se puede combinar todo esto en una sola etapa. Bueno, pero con solo hacer esto, significa que podemos crear un índice que no solo sea promo código, que sea promo código illegalization.budgetappointment.stateid. Porque ahorita lo que está haciendo es que está buscando todo lo de promo código, cada uno de ellos le está haciendo esta proyección, después está haciendo el filtro que teníamos del match, después está haciendo más proyecciones para remover más data, array to object, está haciendo la transformación, una proyección, lo estoy desarmando, lo estoy volviendo a agrupar, nada más que con un merge object, si este nada más el lab info, estoy volviéndolo a poner como un arreglo. Agregamos un nuevo campo app info que le estoy cayendo encima, deme solo el primero. Y después, si data info cédula tiene este regex, y está haciendo una comparación completa, no está realmente está haciendo el regex, hacemos otro merge y al final un conteo. Entonces, creo que este query sí hay que sentarse bien a ver qué es lo que realmente está haciendo. Por lo menos esta parte, sí, el project, no usemos project en estos niveles. Por ejemplo, todos estos los estoy manteniendo, ¿verdad? Como son. Este simplemente lo estoy sobreescribiendo. Creo un nuevo campo app info donde el punto ID sea el ID original. Créeme un app info guión abajo number que sea el valor del number. Solo estoy renombrando cosas. Aquí sí estoy haciendo operaciones. Estoy haciendo una reducción, concatenando valores. Todos los demás es nada más renombrándolo. Estoy diciendo este campo ahora se llama así. Y mapped documents new, input document. Entonces por cada documento voy a crear un nuevo documento y voy a correr configuration document ID es igual a eso. Archive es una reducción. Entonces, ¿qué me gustaría ver? No hacer un proyecto aquí, sino hacer un set. ¿Qué es la diferencia entre el proyecto y el set? El proyecto crea un documento nuevo, el set no. El set solo va a cambiar las partes que le ocupa, o sea, va a crear los nuevos campos o va, por ejemplo, no tenemos, todos esos que se mantienen, no tenemos que ponerlos. Los que vamos a renombrar o para cambiar la estructura, lo podemos hacer.
Bueno, no he terminado de explicarles el proyecto. Esto no va a servir, les había mencionado, esto no se sirve, ¿verdad? Esto va a crear un nuevo documento. La forma en que se recomienda usar el project es siempre como la última etapa. Porque el project en teoría se utiliza para reducir la cantidad de datos que vamos a desplegar al final. Entonces, si yo tengo la colección de nuevo, miles de campos, donde cada documento podría fácilmente pesar 2 megabytes, si yo tengo una consulta donde hago el match primero y puedo decir, bueno, consulto por A y B, después voy a tener otras etapas aquí, que por ejemplo voy a crear un nuevo campo que va a llamarse D, que es el resultado de correr $multiply con los valores de C y D. Y aquí puedo correr cualquier otra cantidad de etapas. Y al final yo determino qué campos quiero. Entonces Mongo lo que va a hacer es que él no va a correr el pipeline solo por correrlo. Él no va a correrlo. Él siempre hace un análisis del pipeline antes de correrlo. Él va a decir, ¿puedo mover alguna etapa para mejorar el rendimiento? Por ejemplo, si tenía un match aquí, es posible que él diga, no, este match se mueve arriba para correr los filtros primero y reducir la cantidad de data con la que tengo que trabajar. Si hubiera el caso que hubiera la posibilidad de hacerlo, él lo va a hacer. También va a hacer lo mismo con las etapas de limit y skip. Va a tratar de moverlas lo más arriba posible sin cambiar el resultado. Entonces, Mongo lo que va a hacer es, en el disco o en el caché, tengo estos documentos de 2 megas. Esta agregación tiene un límite de 100 megabytes de memoria para ejecutarse. Como yo use la proyección, él puede definir, bueno, yo realmente ocupo A, B, C y D para resolver este query. Entonces, él se va a traer, él va a leer el documento, pero el documento de memoria, donde esta agregación realmente solo va a ser A, B, C y D. Va a remover todos los demás espacios, lo que nos va a permitir manejar mejor el límite de memoria. Él va a empezar a realizar la agregación, va a llegar etapa por etapa y donde llegue el proyecto, el documento final va a ser solo A, B, C, D. Y esto es lo que al final se transfiere por el network. Entonces, nada más como para darles una idea de cómo funciona el proyecto. Al hacerlo, al usarlo como segunda etapa, estamos diciendo, créeme un documento con estos campos que solo existe memoria. Ya no se puede usar ningún índice. Si yo tengo una etapa que podría usar un índice después, no lo voy a utilizar. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora de alguien de cualquiera, de desarrollo o algo así que quieran preguntar? Sí, digamos que según lo que te estoy entendiendo, lo mejor es evitar hacer project, ¿no? Y utilizar más que solo los set. En el medio. Si ocupas crear un campo calculado o algo como esto, hazlo con un set en el medio. Si lo ocupas para usarlo algo después. El project solo deberías usarlo al final. Ok, eso me es claro, sí, señor. Sí, exacto. Entonces, Gracias. puedes usar el set para definir los campos que necesites y al final usas el project. ¿Por qué? Y realmente tener múltiples projects no te está haciendo mucho, nada más estás transformando la data, pero creando un documento, creando otro documento, creando otro documento. En cambio, ¿qué pasa si usamos múltiples sets y después usamos un project? Él va a llegar y decir, bueno, él va al hacer el análisis, él va a decir qué campos ocupas para transformar en los sets y él va a cargar solo esos campos. Ya cuando tenga este CD solo existe en memoria y va a existir en este documento de memoria. Pero ya todo el análisis se hizo. Entonces, si yo hago una proyección y hago otra proyección y hago otra proyección, estoy recalculando cosas en memoria. Ok, vale, sí, señor. Muchas gracias. Con todo gusto.
Dalmir, una pregunta. En lo que me alcanzó a explicar Oscar, entendí que ustedes tienen como una, ¿cómo se llama? Como una clase en la que cogen como lo que hizo el usuario en el frontend y luego se la manda y eso se encarga como de convertir toda esa secuencia de valor y valores que está filtrando en este código, en el código de la consulta Mongo. ¿Eso quiere decir que tendrían que modificar ese tema del project para que se fuera al final? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, yo he visto que el filtro por defecto es el contiene. Y me corrige David, entiendo que el filtro más costoso para Mongo es el contiene porque es un análisis carácter a carácter. ¿No sería un poco mejor poner, por ejemplo, que el defecto fuera el igual? Ya que eso es como mucho más eficiente y luego el usuario si no encuentra el igual que siga el contiene. Por ejemplo, para ese caso de ahí, se nota que la persona hizo una búsqueda de la cédula, pero pues, a uno le da pereza darle clic y buscar. Entonces, puso el contiene cuando la necesidad la pudo haber satisfecho el igual, para el caso que estaba mostrando ahí, Dalmiro. Sí, Sí, digamos que la construcción, digamos, de todo lo que tiene que ver con el aggregate, sí, tendríamos que entrar a modificarlo, pues sí, y aprovechar de lo que nos está enseñando David y implementar eso, y así poder optimizar más esas consultas. Y tendríamos que mirar lo del operador con el cual iniciar, porque al final nosotros hacemos una consulta inicial, que es la que mostramos X cantidad de registros. Entonces eso es lo que tendríamos que analizar. tal vez es como es el count, esto seguro es para una paginación, ¿verdad? Me imagino. Que haces este query dos veces, uno con count y otro con ya los resultados para mostrar la paginación. Es correcto, sí, señor. Sí, entonces aquí también se puede hacer algo como agregar un facet, si fuera lo que requirieras. Entonces el facet te permite trabajar con los resultados de la etapa anterior y crear como dos pipelines diferentes. Entonces en uno haces el count y en el otro haces el skip y limit. Entonces, en vez de hacer una consulta, dos consultas, haces una sola y esta consulta te regresa un objeto con el conteo y con los resultados de la primera página, digamos, si muestras 10, haces nada más un skip 0, limit 10. Ok, entiendo. Entonces, no tienes que hacer dos consultas, una sola te responde tanto el conteo como las cantidades de resultados que querías mostrar. Ahora, ese tipo de paginación se considera un poco ineficiente. Dos motivos, tienes que hacer el conteo y lo otro es que tienes que hacer el skip. El skip en Mongo no es tan eficiente. De hecho, en ningún lugar el skip es tan eficiente. Antes en Mongo 4 y esas, el skip era terrible. Porque cuando usabas paginación con skip y limit, el skip igual tenía que ir a revisar todos los documentos. Ahora, si tienes un índice en nuestras versiones de Mongo en 5, 6, 7, él solo hace el conteo en el índice y te trae los documentos que ocupas. Si no tienes un índice, igual tiene que ir a buscar los documentos para ordenarlos o hacer lo que sea, ir a recuperarlos. Pero con un índice el conteo es más eficiente. Siempre y cuando va a ser rápido, siempre y cuando la cantidad de resultados sea poca. ¿Qué pasa si tenemos una paginación así? Tú me dices, mostramos 10 resultados y aquí mostramos la página 1, la 2, la 3, la 4, puntos suspensivos, la 99.999. ¿Qué pasa si el usuario, bueno, con Mongo, le hace clic a la última página? Y nuestra consulta va a ser algo así. Tenemos algún tipo de filtro, operaciones en el medio que están calculando cosas y al final y después vamos a tener en algún punto el skip y el límite. Entonces, yo le voy a tener que decir, quiero ver la última página, entonces tienes que hacer un skip de 999.999.90 y tráigame los últimos 10. Él va a tener que
contar esos 999.990 en momento de ejecutar hacer la consulta. Y ahí es donde se pierde el rendimiento. Y honestamente, nadie va a ir, cuando tenemos tantas páginas, nadie va a ir página por página revisando, ¿cierto? Entonces, existe una mejor manera de hacer la paginación, pero requiere un orden. Y esto tal vez va un poco en contra de lo que ustedes estaban hablando, que querían hacer que es súper flexible, ¿verdad? Que pueden ordenar por lo que quieran. Entonces, una mejor forma de hacer la paginación es algo así, donde no hacemos este tipo, sino que hacemos algo así. Aquí podemos agregar filtros. Entonces, hacemos nuestra consulta y digamos que todo esté ordenado por la fecha. Entonces, tenemos nuestro query, que algún campo tiene que ser esto, y tenemos una fecha. Entonces, aquí tenemos del desde al hasta que se puede configurar. Entonces, decimos que fecha tiene que ser mayor que X y menor que Y. Hacemos lo que tenemos que hacer y tenemos nuestro límite. Ya no tenemos que hacer skip. Entonces, la idea de este tipo de paginación es que yo voy a mostrar los primeros 10 resultados entre estas fechas que me hayan puesto, o a partir de esta fecha o hasta esta fecha, como el usuario haya escogido. Y cuando ellos le den clic a la siguiente, yo lo que voy a hacer es tomar la fecha del último resultado que mostré y ponerlo acá. Entonces voy a traerte los siguientes 10 resultados que sean mayores a la última fecha que te desplegué. Entonces, con manipulación de los campos que te muestro y las fechas, puedo siempre solo traer 10. No tengo que hacer skip a ningún documento. Entonces, es una forma más eficiente de hacer la paginación, pero sí, el problema sería la cantidad de filtros que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Si quieren ordenar por cualquier valor. Pero ahí para ese caso que está poniendo, ¿sí recuerdas la interfaz que le puse ahí en el encabezado de cada columna? Pues todos los usuarios tienen la opción de ordenar por una columna en especial o una secuencia de columnas, porque uno le activa el alt o el control, entonces a la primera columna y él sabe que primero ordena por esa y luego por la segunda y luego por la tercera, en una secuencia como de jerarquía, ¿sí? Entonces, podríamos poner esa que fuera X campo, pongamos para ver caso la fecha, pero cuando ya tenga el resultado de esas 10, si la persona dice, no, ahora quiero que me lo ordene por nombre o por cédula, ¿ahí qué pasaría con ese escenario que usted está describiendo? En bueno, también depende, si estamos usando Mongo o Atlas Search es distinto. Entonces, aquí estamos usando Mongo. Entonces, en Mongo, los índices ocupan un orden específico para evitar hacer ordenamientos en memoria. No sé si alguna vez han escuchado de la regla Equality Sort Range para Mongo. ¿No? No sé, Dalmiro, usted. No, señor. Ok, entonces empezamos por ahí. Esta regla es para el ordenamiento de las consultas en Mongo. Entonces, recuerdan que vimos una métrica que se llamaba Scan and Order, que les dije que no estaba muy alta, que estaban ordenando tal vez 0.1 veces por segundo. Entonces, esta métrica significa que estamos haciendo un proceso de ordenamiento de resultados en memoria. Entonces, eso se puede evitar en Mongo, siguiendo esta regla. En Atlas Search se hace haciendo el sort dentro del $search. Entonces, en Mongo, revisemos acá y hablemos un poco de eso para explicarles bien esa regla, que la tengan clara. Entonces, dame un segundo. Entonces, una colección súper básica, donde tenemos un empleado que tiene un nombre, una data, un salario y una fecha en que se unió. Es todo lo que ocupamos para demostrar esto. Digamos que tenemos un índice en el nombre. Entonces, si yo hago una consulta de este tipo, donde digo el nombre tiene que ser ABC, el salario mayor a 20,000 y voy a ordenar por la data ascendentemente,
y le damos el explain, que esto es una buena oportunidad para también explicar el explain. Esto nos va a decir cómo Mongo resolvió la consulta paso a paso. Entonces aquí lo que me interesa más es ver esta parte, el winning plan. Es el plan de cómo Mongo resolvió la consulta. Y eso igual lo pueden ver en Compass. No hay ningún problema. Entonces podemos ver que dice, primera etapa se lee la más profunda. Primera etapa fue un índice, un index scan. Utilicé el índice en nombre. Después me apliqué la etapa interna que se llama fetch, que es que voy a traer los documentos del disco o el caché. Y ya en ese punto tuve que aplicar el filtro del salario. ¿Por qué? Porque el índice no contiene el salario. Entonces, esto es un índice incompleto. Fácil de identificarlo de esta manera. Y por último, hice una etapa de ordenamiento. Entonces, aquí nos da 104 millones de bytes. Entonces, 100 megabytes. Entonces, ese es el límite de memoria que se tiene por proceso por agregación. Y aquí nos dice tipo de ordenamiento que hice y lo hice. Cada vez que hay una etapa de sort, eso es lo que aparece, eso es lo que se toma en la medida de la métrica de scan north. Entonces, lo que dice Mongo es que para evitar esas etapas de ordenamiento seguimos esta regla de igualdad, ordenamiento y rango. Entonces, cuando vamos a crear un índice para una consulta con ordenamiento, tenemos que estar seguros que primero van las ecualidades. Igualidades son todo lo que sean consultas que sean exactas. Yo quiero que el nombre sea esto, quiero que el código de la empresa sea 321. Cualquiera de esas condiciones son ecualidades. Entonces, eso van siempre primero en la creación del índice. Si tengo múltiples, no importa el orden entre ellas, solo van de primeras. Después tengo el ordenamiento. Entonces, obviamente, fácil de encontrarlo, busco el sort y eso es lo que va a continuación. Aquí no importa si lo hago, si quiero ordenar ascendiente, pero el índice es descendiente, no importa, va a funcionar igual. Cuando hay que tener cuidado, cuando vamos a ordenar por múltiples valores. Si yo tengo un sort de esta manera, yo quiero estar seguro que mi índice tenga la misma estructura. Pero solo cuando ordeno por múltiples valores. Y por último tenemos los rangos. Los rangos es lo que yo no sé qué valores me va a retornar la condición. Entonces, cuando uso operadores como mayor que, menor que, in, exist, not in, todo lo que deje ambiguo, el resultado que yo voy a obtener es un rango. Y esos van al final. Entonces, si yo creo ahora este índice y vuelvo a correr el plan, voy a tener un nuevo resultado. Bueno, primero vemos que tenemos un nuevo plan ganador y un plan rechazado. El plan rechazado es el que tuvimos antes, el que usaba solo el índice de nombre. ¿Por qué me aparece esto? Porque Mongo no sabe mágicamente qué índice va a ser mejor. Entonces, él lo que hace cuando recibe un patrón nuevo de query o tiene un índice nuevo, él intenta, él analiza con todos a ver cuál va a ser el más rápido. Y el que se gana va a ser elegido el ganador. Y esto se va a guardar en un caché interno del plan. Entonces, la próxima vez que una consulta con esta misma estructura llegue, él ya sabe cómo es la mejor forma de resolverlo. Y él cada cierto tiempo va a tratar de optimizar estos planes. Entonces, este es el rechazado. El que ganó la vez pasada, ahora es el rechazado. Y el nuevo solo está haciendo un index scan, donde está usando todo el índice. En el fetch no tiene que aplicar ningún filtro. Entonces, el índice cubre todas las condiciones y estoy evitando hacer la etapa de sort. Entonces, ahí, esto es lo que se considera como un índice ideal para esta consulta. Entonces, ¿por qué funciona? Tiene que ver desde la estructura de base de datos del índice. Un índice de Mongo es un árbol y lo podemos visualizar como niveles. Entonces, si yo creo un índice de nombre, edad y salario, va a crear un árbol. Entonces, como yo pongo la ecualidad de primero, entonces yo tengo aquí el nodo donde el nombre es ABC. Yo podré tener otros
nodos donde el nombre tiene otros valores, pero como yo hice las ecualidades al inicio, inicio en un punto inicial en el árbol. Eso es lo más importante. Entonces, si yo tuviera un montón de ecualidades al inicio, es un árbol que va así, un único valor en cada nivel. El ordenamiento va después, ¿por qué? Porque yo lo estoy definiendo 1 menos 1, ascendiente o descendiente. Entonces aquí me voy a tener todos los valores de manera ascendente de la edad que pertenecen a ABC. Y por último tengo los salarios, que también van a seguir su orden. Cuando Mongo lee la respuesta del árbol del índice, él va a hacer una lectura izquierda a derecha y él va a empezar a decir, bueno, el nombre siempre va a ser el mismo. Pero me encuentro la edad 25 con el salario 24. Brincamos al otro lado, mantenemos el 25, 34. Se devuelve, brinca al otro, 35 y hace el mismo proceso, 28, 35, 38. Entonces, directamente de la lectura del índice, yo tengo todo ordenado por la edad. Si yo fuera a cambiar la consulta, digo, quiero ordenar por el salario, en memoria tiene que empezar a ordenar los resultados. Y ahí es donde vemos la métrica de Scan and Order. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, entonces regresemos rápidamente al ejemplo que estamos hablando. Tú me enseñaste, sí, que tienes la tabla de resultados. Tienes aquí arriba el filtro, que puedes ellos nada más hacer escribir aquí o pueden poner todas las condiciones que quieran, ¿cierto? Y aquí tú le pones sí, o y todo esto. Y aquí abajo tenemos los resultados. Entonces me dijiste que eran 3 columnas por las que pueden ordenar. Pues 3, todas las que quieran, pero por el ejemplo 3. Ok. Entonces, en Mongo, ¿cuál sería el problema aquí? Digamos que esas 3 solo por el ejemplo. Si yo quisiera, bueno, primero, lo que hablamos de los índices, lo que hablamos en la mañana, sobre los índices, las consultas dinámicas, ¿cierto? Una pesadilla. Pero si yo quisiera ordenar por cada uno de esos 3 campos, yo ocuparía 3 índices con el orden distinto, diciendo, ok, esto es una igualdad, esto es otra igualdad y esto es un rango. Entonces ocuparía 3 índices. Uno, digamos aquí es A, B y C. Ocuparía que fueran A, B, el nombre y C. A, B, el apellido y C. ¿Me entiendes? Para seguir, digamos, lo que es, si estos 2 son igualdades, eso sería el sort, ¿verdad? Cuando ellos escogen por qué quieren ordenar, y ocuparía un tercero para así y cédula. Entonces, ahí es donde este patrón que hablamos de ese ordenamiento no sirve tan bien. Se puede hacer en Atlas Search, porque ya eso ustedes ya lo tienen montado, tienen ordenamiento en todos los campos. Si son campos de string, tienen el tipo token. Entonces, en ese caso, sí es posible, si regresamos a hacer una consulta que sea $search, construyen la consulta con los O y los AND que ocupen, entonces hacen, digamos, el compound, que nada más significa que vamos a unir múltiples condiciones, y aquí tenemos el must. Entonces el must, todo lo que esté dentro de este must es un AND. El should, todas las condiciones aquí son un OR, y aquí, muy importante, tenemos un parámetro al final que se llama minimum should match. Entonces, si le hacemos 1, esto funciona como un OR común y corriente. Una de las condiciones tiene que ser ciertas. Y algo importante que podemos hacer es que se puede hacer anidado. Yo puedo dentro de, digamos, de un should, llegar que la primera tenga un compound aquí. Y dentro de este compound voy a meter que tengo un must de dos condiciones. Y después pongo otro y tengo otro compound.
Entonces podemos hacer todo lo que se hace normalmente en Mongo, que hacemos por defecto trae un AND y después hacemos un OR y dentro de este OR tengo un AND de 2 condiciones o un AND de otras 2. Todo esto lo podemos igual hacer en Mongo, en Atlas Search, nada más que la nomenclatura es un poco más complicada porque tenemos que hacer compound y después las condiciones. Y aquí al final le podemos agregar el sort. Entonces, este sort no tiene la restricción del de Mongo que tenemos que seguir equality sort range. Aquí no tenemos que seguir eso. Aquí nada más agregamos el ordenamiento que queramos. Eso está dentro de pesos SIR, ¿cierto? Dólar SIR. Sí, eso está dentro de esto. Entonces este no es dollar sort, no es el mismo. Es solo sort. Igual que compound, digamos. Entonces, donde termine el compound, digamos, los términos de búsqueda, ahí, coma, sort, y ponemos las condiciones de sort que queramos. Y ahí podemos decir, bueno, yo quiero ordenar por nombre. Uno, quiero ordenar después por la cédula. Y esto va a servir mientras el nombre tenga un índice tipo token y cédula, si es un número, con solo que sea number, va a tener la posibilidad de ser ordenado. ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, igual podemos ver más ejemplos de eso y hablar más de cómo funciona el Atlas Search, pero la lógica que ya tienen armada, digamos, ahí de construir eso, igual va a servirles en Atlas Search. Entonces, aquí aplica lo mismo que estamos hablando de esa, de la condición de que si tengo la búsqueda que estoy mostrando 10 y en vez de mostrar la paginación, porque ¿qué pasa aquí con la paginación después de usar el search? Limpiamos esto un poco para hacerlo más. Si yo hago $search y yo después hago skip y limit, ¿qué va a pasar? Search me va a traer la lista de todos los resultados. O sea, me va a traer una lista final con el ID de todos los resultados que yo quiero obtener. Si estos son 100,000 resultados, y me voy a hacer esa paginación que habíamos hablado de 1, 2, 3, página 99,999. Y aquí, si me da la última página, yo tengo que recorrer esto, los 100,000, para encontrar los últimos 10. Entonces ahí también va a pasar lo mismo. Pero yo puedo hacer lo mismo, porque hablamos ahora. Si yo puedo hacer siguiente o anterior, puedo agregar la condición dentro del search y remover el skip. Eliminar la paginación tradicional, que es la contar las páginas. O sea, ella asegura el acceso a las páginas secuenciales, pues con esa estrategia, ¿no? Sí, exacto. O sea, porque ustedes ya tienen la funcionalidad bastante bien hecha. Ustedes ya ofrecen todos los filtros y ellos, entonces lo que haces es mostrarles la información, ¿verdad? Con filtros extras que ellos pueden poner. Entonces puedes llegar y mostrarle los resultados y darle una página de cargar más al fondo, ¿verdad? Y nada más vas trayendo, digamos, bueno, está ordenando por esto, entonces pasa esto al índice, al query, como un filtro para traerme los siguientes 10 después de ese. Si están ordenando por este. Si están ordenando por este, agarro el último y se lo alimento al filtro.
¿Sí me dio a entender esa parte? Que depende de dónde estén haciendo el ordenamiento ellos, puedes agarrar el último y decirle, tráeme los siguientes 10, 20 que sean después de este usando el ordenamiento que ya tenemos. Pero en ese escenario, si la persona, por ejemplo, le dice clic en una orden ascendente, ¿qué sucede ahí? Para el ejemplo que está poniendo. Digamos que quiere cambiar el orden a este. Sí. Entonces reseteas el orden. Dices, bueno, de los filtros que ellos habían agregado aquí, tráeme los 10 primeros en orden ascendente. Entonces traes 10. Cuando le den clic a más, busco el otro y, bueno, el último que esté aquí porque está en el orden y se lo pongo al filtro otra vez. Y traigo los siguientes 10. Tal vez es más fácil visualizarlo así. O sea, es la misma estrategia, solo que voy a tener más campos por ordenamiento. Si yo ordeno por fecha y yo digo, tengo algo así, y yo quiero, digamos, si estoy ordenando para una dirección, si yo quiero irme para acá, yo tomo la fecha de este y digo, tráeme donde la fecha sea mm, mayor a este. Si quiero presionar este, tráeme los siguientes días donde la fecha sea menor que este. Entonces, dependiendo del orden, nada más cambia la consulta si estoy buscando mayores o menores. Ahora, con esta consulta que ustedes me compartieron, ¿qué sería bueno? Déjame regresarle al estado original. ¿Qué sería bueno? Nosotros podemos probarla, ya tenemos la consulta. Ahí vimos que tenía un query targeting de 9000 y algo, ¿cierto? Estaba revisando 9000 resultados con promo código 362 para retornar un único resultado. Pero eso no nos da mucha información. Lo que se puede hacer es tomar este pipeline, así llegar, copiar esto nada más. Nos podemos ir a Compass. Podemos venir aquí a agregaciones, nos venimos aquí en texto. Nada más copiamos esto acá. Lo pasamos a Stages y aquí vemos todas las etapas que están haciendo la consulta. ¿Qué nos permite hacer esto? Por ejemplo, yo no quiero hacer puedo revisar a ver cuántos son los resultados totales que tengo al final. Entonces, ok, esto me regresó un conteo de 162. Significa que yo revisé con este match, me retornó 9000 y resto documentos, pero después de aplicar los otros matches que tengo más adelante, solo retorné al final 162 documentos. Eso quiere decir que si yo puedo optimizarlo a no hacer los matches después de los projects, sino hacer los matches al puro inicio y tener un índice que cubra eso, este índice, este match al inicio me va a retornar solo 162 documentos en vez de 9000 y resto que estamos viendo ahorita, que es lo que está tomando mucho tiempo. Entonces, solo con hacer eso podemos mejorar el rendimiento de esas consultas. No sé si quieres hacer esto ahorita en tu ambiente, probar con esta consulta en Compass nada más y ver cuánto está retornando realmente el conteo. Porque esto nos va a decir cuánto podemos optimizar esta consulta. Almira, ¿usted puede hacer eso ahí en ambiente de pruebas, en vivo? Sí, sí, señor. Dame un momento. De todas maneras, mientras Dalmiro prepara ahí el ambiente, David, voy a hacer aquí hacer una navegación con una búsqueda, pues si hay algo que usted detecte que pueda también aportarnos mientras. Claro. Listo, entonces aquí básicamente lo que estamos hablando. Acá tengo una consulta, entonces
como les decía, uno puede escoger aquí cualquier campo, voy a colocar el estrato, quiero que me traiga todos los del estrato 3 que tenga en pli, les digo que esto es lo que decía, por defecto, ahí contiene, pero al Ujú. igual entiendo que sería mucho más eficiente, ¿sí? Como para este caso Sí, estoy. pero eso está hablando en Mongo. Esto lo vamos a hacer con Atlas Search, entonces en Atlas Search no No, va a afectar tanto. este va en Mongo, hay dos parecidos. Este que estamos acá es Mongo, y otro que llamamos Key Documentos, que es el de Atlas Search. Está por acá. Un segundito, déjenme eso. Entonces tenemos, entonces tenemos como dos Key Documentos. Este que se llama Key Documentos es el que usa Atlas Search. Y este que estoy mostrando es el que llamamos Mongo. Pero para el caso de Mongo, entonces, que es el que estamos viendo ahorita, yo le digo acá consultar, 3 columnas. Acá era lo que le estaba diciendo. Yo puedo oprimir, creo que es control, segundito, y puedo darle, y acá, si se fija, sigue quedando una secuencia. Entonces aquí le estoy diciendo, ordene primero por nombre, luego por apellido y luego por número de documento. Y así Sí. sucesivamente el usuario tiene como la libertad para hacer cualquier ordenamiento. Sí, esa era la primera. Y acá era la otra parte, entonces yo puedo tener estos filtros de arriba, que son los llamamos como los flexibles, y acá el filtro como estático, entonces que va como exactos, como el igual, ¿sí? Entonces, cuando llega ahí, él es dentro de eso, ahí filtra lo que le está indicando ahí. Esa es la otra libertad que tiene aquí el usuario. Básicamente, y aquí pues lo que usted decía, entonces aquí página, estas son 6092 92. documentos, por eso es que usted veía lo del count, porque primero pues tienen que saber Sí, cuánto sí. es la paginación, y después se Aquí manda. realmente no tenemos tanto problema porque son 6000, no son tantos. Y también hay que ver qué tan bueno es si tenemos, digamos, por ejemplo, un índice que sea en estrato. Entonces, si tenemos un índice en estrato de Mongo, él inmediatamente nos va a traer 6000 resultados. Cuando tú le aplicas el ordenamiento por, digamos, nombre, apellido, número de documento, si no existe un índice que soporte ese ordenamiento específico, va a tener que ordenar en memoria. Y ahí es donde el rendimiento empieza a caer y empieza a cargar más documentos, porque si tiene que aplicar el ordenamiento en memoria, va a tener que leer esos 6092 documentos. Ujú. Aunque solo esté mostrando 10, tiene que ver los 6092. Ok, no sé, supongo que tienen índice, ¿cierto? Mira, los campos que están acá, ¿todos tienen índice? ¿O cómo Sí, funciona? podríamos ir a ver la colección. Si sabes cuál es la colección que No, se... Juli, ¿No? esos campos no tienen índice porque esos también son dinámicos. Pues, Sí, bueno, exacto. O sea, no son dinámicos, pero son tantos que no puedes son crear tantos muchos índices. campos. Hacer índice a todos esos campos no valdría la pena. Sí, acuérdate lo que te mencionaba, que no quisieras tener más de 12 a 20 índices por colección. Y si estás permitiendo una búsqueda por 50 campos, No ya son solo por 50, crear, son como 150 por lo menos. ok, límite es 64 por una colección. O sea, ni siquiera podrías crearle un índice a todos los campos, solo único, ni siquiera decir, ni empezando a hablar de índices compuestos. ¿Y ahí cuál sería la solución? O sea, para este Atlas escenario, ¿cuál Search. es el- Ah, Aquí yo ah, te recomendaría usar Atlas Search. O sea, lo que hicieron en la otra pantalla que me mostrabas, hacer esa misma funcionalidad aquí. lo que aquí es el índice que creó Oscar, que fue el de los 2000 y pico de líneas. Recuerda lo que le mostré, que contiene, pues, para este caso, todos los campos de la colección. ¿No es así, Oscar? Sí. Lo siento. Sí, Exacto. no, para lo de G, Juli, también es Atlas Search, me interesaría, yo no estaba en la reunión, pero la pregunta sería para la application, que es para las consultas que hacemos de solicitudes y comité, en ese tipo de colección que es tan estructurada, pues que tiene varios objetos dentro, ¿se puede utilizar Atlas Search? Sí, claro. Cuando haces un índice de Atlas Search, por ejemplo, en un arreglo, creas la estructura del arreglo adentro, si tiene objetos el arreglo, y igual le das el índice en eso. ¿Y eso daña de alguna forma el desempeño cuando se inserta, se actualizan registros? No, pero va a crear, obviamente, si tienes un arreglo con muchos campos, va a ser un índice grande. ¿Y eso cuál es el impacto? Disco, operaciones de disco.
Pero, Espacio en el disco y operaciones de disco para cada vez que se actualice, tienen que hacer el proceso de crear los índices. ok, cada vez que se actualice, no cada vez que se consulte. No, cuando se consulta ya el índice está creado, es nada más el proceso de crear el índice y mantener el índice actualizado. ¿Y se actualiza cada vez en tiempo real? Sí, es lo que te decía del oblog, que este Atlas Search va a crear un cursor en el oblog y cuando él lea algo en el oblog que actualiza la colección donde tiene el índice, él va a actualizar el índice. Usualmente es milisegundos atrás, inclusive hasta casi en tiempo real, pero puede haber casos donde si estás insertando mucha data o hay mucha data que se está cambiando, que se atrase un poco. Ok, eso no creería que hay problema que se atrase un poco de milisegundos a segundos, tal vez. La idea es, ¿hay posibilidad de que se bloquee, por ejemplo? No realmente, o sea, no se bloquearía, nada más lo que hace es que cede un poco recursos, digamos, si estás haciendo una inserción masiva de millones de datos, él se puede atrasar mientras va leyendo del oblog y va actualizando el índice. Ok, no creo que lleguemos a millones, tal vez de cientos o miles en un mismo momento, que es cuando se cierra la convocatoria, pero de resto yo creo que la cantidad de registros que se insertan son de menos de 100 normalmente, y las consultas pesadas se hacen una temporada después, una semana después, entonces yo creería que no sería en el mismo momento, o sea, que Sí, no, sería interesante manejar el Atlas Search entonces en los applications. En la colección application que tenemos, que es donde tenemos esta estructura gigante. Nosotros tenemos una información en dos colecciones, application y una que se llama budget. ¿Hay alguna forma que Atlas Search sea capaz de unir esa información o hay cómo se solucionaría eso? Explícame bien como el caso de uso, como qué es Ya, la relación que entonces, harías en esas colecciones, cómo la estructura. ok, en algún punto vimos que la información relacionada con el budget, aunque va unida, de presupuesto, perdón, que aunque va unida con una persona, tenía una estructura muy especial, tenía muchas colecciones, muchos arrays, entonces decidimos dejar, perdón, tenía muchos objetos JSON y tenía muchos arrays, entonces decidimos dejarla en una colección diferente, entonces está la colección application y la colección budget. Sin embargo, ellas van relacionadas uno a uno. Bueno, no, realmente es 2 a 1, es como no muchos. Un registro application puede tener, creo que hasta 2 registros de budget. Okay. Ese es como el tema. Pero cuando tenemos que hacer consultas, pues al final lo que terminamos haciendo, porque estamos haciendo una especie de unión, cuando hacíamos las consultas, al final lo que decidimos es totales que vienen de budget, los agregamos en la colección application y como que repetimos información en application con tal de tener acceso más rápido. Sí. Pero el detalle de la información está en budget, sigue estando en la colección budget. ¿Hay posibilidades de que unamos esas dos colecciones en Atlas Search o eso no puede suceder? Voy a compartir un segundo nada más para... no, Atlas Search está solo a una sola colección. Entonces, si quieres, digamos, hacer un query a la application y sacar la información de budget al mismo tiempo, no vas a poder. Y sí, te entiendo perfectamente lo que hiciste, que tienes el application y tienes el budget collection. Entonces, tomaste algunos valores de aquí y los duplicaste aquí para no tener que hacer el lookup todas las veces, El ¿cierto? lookup, esa es, exacto. Entonces, sí, eso es lo que hicimos. esto también lo puedes hacer al revés, porque aquí usualmente me imagino que lo que tienes es un App ID, Exacto, Application ID, tal cual. ¿cierto? ¿Qué tan volátil es la información de la application? ¿Es histórico o se actualiza muy No, constantemente? esa es la principal, ese es nuestro main information. Sí, pero o sea, es estático, casi no se No, crea no, y se no, no, queda. no, no, es completamente transaccional. Todo el tiempo está cambiando. Pues hay una temporada que es cuando más cambia, pero durante todo el año puede cambiar. Pero la información, digamos, cuando ocupas del budget sacar información, ¿qué información de la application ocupas para hacer, No, es digamos, más bien al revés. Cuando sacamos información de application necesitamos de budget.
budget directamente, no sacamos como un reporte de budget. Totalizamos los valores que hay ahí y eso es lo que necesitamos en application. Ok. Puedes hacer el lookup, no es tan problemático porque me mencionaste algo muy importante. La relación es de 1 a 2. Eso, sí. Entonces, aquí no va a ser tan pesado. El lookup se vuelve problemático cuando haces, digamos, un match o lo que quieras, el match o un search, lo que quieras, y esto te regresa una gran cantidad de resultados. Si yo Ok, estoy haciendo eso y después hago un lookup, estoy corriendo el lookup 100,000 veces. ok, entendido. Entonces, y también, bueno, depende de cuántos resultados. Entonces, si tú puedes decir, bueno, yo solo ocupo un application y ocupo traerme ese budget 1 a 1 y me va a traer 2 resultados. Esto no es un problema. El problema es cuando estás haciendo la consulta por mucho y peor aún, haces esto y después llegas y haces algo así. Haz B y después haces un match donde B punto algo sea igual a 1. Esto es terrible. Porque estás haciendo esto 100,000 veces y después en memoria estás corriendo este filtro. Oh, ok, entendido. Pero sí, si digamos, tienes la application y quieres ir a traerte la información de los budgets de él, Ajá. es de 1 a traerme esos 2, no hay ningún problema. Y eso lo podríamos también dejar en el Atlas Search o ahí no se puede hacer lookup. No, pero el lookup sí, nada más el match es reemplazado por el search. Después Right. del search puedes hacer lo que quieras. Lookup, ok, entendido. Ya. Listo, qué pena la interrupción, ya con eso me da bastante Bueno, información. con gusto. Adelante, Juli. Oscar, una pregunta. No sé, Ramiro, ¿usted ya está listo ahí? No sé. Ramiro. Sí, señor. Adelante, Ramiro, si quiere Ok, compartir. sí. Déjame parar. Están en Bogotá, ¿verdad? ¿Ustedes? Sí. ¿En qué lado? ¿Bogotá? Sí, pero es que hice una búsqueda rápida de la empresa y vi que estaban como en la calle 15 con 80 y algo. Carrera 15, Carrera 15 con... 35, 37, 37, 15. Como el centro, casi. Sí, de hecho, bueno, yo soy de Costa Rica, pero estoy viviendo en La Calera. Ah, qué bien. Entonces, es bastante cerca, me pareció gracioso. Ok. Total 1. Entonces, si quieres, le puedes, bueno, ya con eso nos dice todo. Si quieres, le das explain para que practiquemos usándolo allá. Allá. Eh, sí, exacto, ahí. Dar explain. Y va a tomar un poco de tiempo, lo mismo que toma ejecutarse, y nos va a dar como un resumen. Compass es bonito porque nos da una interfaz gráfica. Entonces él nos dice, mira, usando el índice de promo código para obtener 9,500 resultados, le tomó 8 milisegundos. Traerse todos esos, le tomó 6,97. Y hacer todas las proyecciones y todos esos cálculos, le tomó 1,5 segundos. Esto seguramente le tomó menos por el caché. Mongo tiene su propio caché interno. Y ese es el primero que entra es el primero que sale en el caché. O sea, lo más viejo es lo que se va desechando. Entonces, si como corriste esta consulta una vez y la vuelves a correr, seguramente duró bastante menos de lo que duró la primera vez. Entonces es algo como para que cuando hacemos las pruebas, también no es tan bueno simplemente volver a correr el mismo query una y otra vez para ver cómo se ejecuta, sino es ver el explain que realmente nos dice, vea, tuve que ir a traer 9,500 documentos.
Si estaban todos en caché, fue sumamente rápido. Si tuve que ir de disco, hubiera durado mucho más. Y aquí en el RAW podemos ver lo que yo te estaba enseñando en la línea de comandos. Ahí nos trae esa información. David, una pregunta. Cuando dices que está todo en caché, ¿es independiente si la ejecuto a nivel local o a nivel de navegador? Sí, independiente, porque el caché es del Mongo en sí. Ok. Entonces, cuando tú haces cualquier consulta, cualquier documento que se lee, si él tiene que ir a traérselo de disco, él lo que va a hacer es montarlo al caché y dártelo también como resultado. Entonces, ahí el caché es exactamente lo último que se consultó, está ahí. Algo se insertó, está ahí. Y ahí cuando ya se está llenando el caché, empiezas a echar lo más viejo. Ok, vale, muchas gracias. Con gusto. Entonces, ves, aquí está el plan ganador. Entonces, ahí la proyección y más abajo ahí va dándonos como todo lo que estaba haciendo, todos los pasos a pasos. Listo. Oscar, una pregunta. Hay una de las buenas prácticas que nos está dando David es que las proyecciones siempre fueran al final, porque en la que estaba, pues ¿cómo se llama? En la de Mongo, las búsquedas de Mongo estaban como en el centro y eso. ¿Usted a este lado cuando las reconstruyó, las dejó los projects al final o también los mantuvo como en el centro y eso? Bueno, con la que Ah, hicieron Juli, Atlas Search, necesariamente todo lo que se hace en Search es que hay una gran diferencia entre Search y el Match. Sí. Y es que en el Match yo puedo tener una definición de índice que sea solo sobre A y puedo tener mi consulta que sea A, B, C y puedo agregar otro match aquí que sea sobre F. Y él me lo permite. Aunque yo solo tengo un índice en A, todos los demás él me permite hacer la búsqueda. En Atlas Search no se puede hacer eso. Si yo tengo una definición de los índices que sea A, B, C y vengo y hago, búsqueme por A, B, C y F, va a fallar. Yo no puedo buscar por algo que no tenga un índice. Entonces, en Atlas Search eso no te puede pasar porque simplemente no te va a dejar. Ok. Entonces, en Atlas Search sí estamos obligados a que filtre todo al inicio y después podemos hacer las proyecciones y lo que queramos, pero ya aquí ya igual no existe un índice porque no usamos índices de Mongo, usamos solo el índice de Atlas Search. Entonces aquí si hacemos proyección y después hacemos un lookup o lo que sea, no va a afectar en nada. Igual es buena práctica ponerlo al final, pero no va a ser tanto el impacto como poner un match, un project y después otro match. Listo. De esta parte vamos a mirar algo más, David. No, nada más te iba a decir eso. Si quieres, regresa dale de la X. Y es lo que te es como, decía, si te vas aquí a Stages y aquí ya esto te va a ayudar montones a optimizar este tipo de consultas. Como ver cómo va resultando la agregación. Digamos, como, bueno, voy a tratar de mover estos proyectos, cambiarlos a set y voy a sobreescribirlos y los voy a mover aquí. El proyecto lo voy a mover al fondo. Puedo mover el match que tenía ahí, lo voy a cambiar y lo voy a mover a la parte de arriba y puedes estar viendo con el explain, de eso te va a ayudar montones a mejorar las consultas. Porque ya vimos el total, ¿verdad? El total era 1. Después de hacer el filtro por el campo que vimos y por el de la cédula, al final solo obtuvimos un resultado. Exacto, sí, aquí digamos que él va ejecutando como las fases y al final te deja lo que El en el conteo total. total. Ujú. Exacto. Entonces, esto retornó solo un resultado. Entonces, ¿qué es lo que pensábamos aquí? Si agregamos todos los filtros al inicio, lo podemos hacer así desde el puro inicio, filtrar todo. El puro match solo me debería traer un resultado. Ok.
Sí, para evitarnos, digamos, todas estas fases que al final son tiempo. Sí, son tiempos, exacto. Entonces, al mejorar el filtro, digamos, inclusive si solo vamos a poder agregar el otro, digamos, y digamos que agregamos el otro grande, no el de cédula, sino el otro match que es después de este proyecto. Solo con hacer eso, digamos que si pasamos de sí, este match, si pasamos esta condición al match primario, podríamos decir, tal vez pasamos de 9000 y resto documentos a, no sé, tal vez 100 documentos. Ya con solo eso vamos a ver una mejora considerable porque no estamos trabajando 9000, sino solo 100. Sí, estamos haciendo todas las demás etapas, pero no a 9000, solo a 100. Ok. Pues Entonces, mira, yo tengo una pregunta. Nosotros en las consultas de las pantallas donde manejamos PPP, ¿no le tenemos que el primer match sea el prompt código? Sí, es este primero que está acá. Exacto. O sea, esa primera implementación ya la tenemos en todas las pantallas. Sí, Ok. sí, sí, exacto. Nada más que este solo ya nos regresa 9000 y resto. Y ahí es donde está el problema, que después hacemos el proyecto y después de eso ya no hay índices. La siguiente consulta va a filtrar, pero después de aplicar este proyecto a 9000 resultados. No, señor. claro, a Eso es, nivel de Mongo, lo que nos explicaba David es que a nivel de Mongo como tal, es mejor hacer los match Al puro inicio. al inicio y dejar los project al final. Y eso nos va a ayudar para que no se, porque era lo que él nos mencionaba ahora, que claro, aquí primero trabajamos sobre 9000, hace el primer filtro, pero después hacemos un project, se pierden los índices y después volvemos a hacer otro match y volvemos a filtrar por toda la información que teníamos. sí, 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 es cierto. La idea siempre, la recomendación siempre es todos los match al inicio para evitar esa situación. Tocaría mirar por qué en esta pantalla se tiene ese orden así. No sé si tiene algo que ver con porque hay unas pantallas que nosotros unimos información que viene de base de datos relacional. Ujú. Ahí veo unos IDs. Y yo creo que en código nosotros lo que hacemos es jalar esa información de base de datos y meterla dentro del pipeline en ejecución para poder hacer unos filtros. De pronto sí se podría hacer al principio, como dice David, Sí, primero el match este sí lo podemos hacer porque este realmente solo estás renombrando el campo en el proyecto que está arribita. Es uno de estos campos ahí y nada más estás renombrándolo. No me acuerdo cuál de estos era. Pero estás Bueno, diciéndole como ese campo es este. No estás transformándolo, no le estás aplicando nada a ese match. Al de cédula, entendido. tal vez sí le estás transformando algo, pero eso tal vez se puede arreglar con un dollar filter con cédula. Entendido. Sí. Aun cuando en este proyecto que estamos reduciendo de un objeto, el objeto dataform data, puede tener, eh, es un array el dataform, y dataform data es un objeto que puede tener de 50 a 100 campos cada uno. Con este proyecto lo que estamos haciendo es reduciendo esa posible cantidad de registros que pueden ser fácilmente unos 400 o 500 campos. Con este proyecto lo estamos reduciendo a 4 campos. Ujú. ¿Aún es mejor primero el match que el project? Sí, claro. ¿Por qué? Ok, Porque si yo pongo el project al final, Mongo no simplemente ejecuta el pipeline que tú le mandas, él lo analiza. Entonces, si yo tengo el match al inicio, y digamos, sí, estás diciendo que el code tiene que ser 326 y que el legalization budget tiene que ser X, o tiene que estar en una lista de números. Y después aquí en el proyecto dices, bueno, sí, yo solo quiero de Dataform, quiero estos, Dataform 1, y haces toda la lista aquí abajo. ¿Qué va a pasar en el momento que ejecutes este query? Él va a leer qué campos requiere del documento.
va a hacer el fetch, ¿verdad? Bueno, va a usar los índices para obtener los resultados que pueda y va a decir, bueno, tenemos un índice que sea code y este otro campo, entonces en vez de traer 9000, nos da 100 resultados el índice. Él tiene que hacer la etapa interna fetch para ir a traer esos documentos que pertenecen a, creo que es más bien este SH, perdón, que tiene que traerse esos 100 documentos. Entonces, este fetch va a ir a buscar en el caché, primero, si el documento existe, esos IDs, esos 100 IDs. Si no, va a disco. Lee el documento entero de disco porque en el disco los documentos están comprimidos. Entonces él no puede leer un campo específico del documento, tiene que leer todo el documento. Lee todo el documento se carga en el caché, pero en esta agregación que tiene un límite de 100 megabytes, él no va a cargar todo el documento. Él va a cargar solo los campos del documento que necesita en el match y que están definidos en el proyecto. Entonces, obtienes el resultado de lo que tú me estás diciendo, que tú quieres limitar el data form, quieres limitarlo porque tiene muchos campos, lo obtienes el resultado poniendo el proyecto al final. Entendido. Pensé que en el match, no sé por qué, por alguna razón pensamos que el match tenía que ir a recorrer todos los campos y era mucho más eficiente si primero reducíamos ese objeto que tenía que ir a recorrer después el match. Pero ok, entendido entonces lo que tú dices. Sí, en ese caso hay que reestructurar entonces la lógica de la programación para agregar entonces los match al inicio. Exacto, nada más eso. Y si puedes combinar los projects a uno solo y que vaya al final, y si ocupas hacer un cálculo de un campo, lo puedes hacer con set. Que set Perdón, nada ¿cómo? más, sí, digamos, combinar los projects al final del todo el proceso. O sea, solo tener un project al final también es mejor. ¿Por qué? Porque es un pipeline, como si decíamos. Entonces, si yo tengo múltiples projects, estoy corriendo múltiples procesos. Entonces, por ejemplo, si yo hago algo así, ¿qué va a pasar? Yo genero 100 resultados. Tengo que ejecutar esto 100 veces. Esto 100 veces. Esto 100 veces. En cambio, si combino todos los proyectos en uno solo tengo que hacer el proceso de project una sola vez. Ok. O sea, cuando sea posible, si no es posible, tranquilo, pero o sea, es una pequeña mejora hacer algo así. Combinar las etapas en una sola. Igual con los match. Es mejor combinar los match en uno solo. Me fui muy para atrás. Perfecto. Es claro la cosa, ya vamos entendiendo por dónde va ciertos temitas que tenemos. Oscar, un momentico ahí. Es que Oscar hizo el desarrollo en Mongo 7 y cuando lo pasamos a Mongo 5, la opción de source no le estaba funcionando. ¿Me puede repetir lo que me comentó esta mañana? Sí, claro. El sort dentro del search, el sort de Atlas Search solo funciona a partir de Mongo 6. Entonces, por eso también sería bueno como tratar de apresurar un poco el upgrade para que pueda usar el sort de search. Ya el índice se crea en la estructura correcta. Ahora que los crearon en 5, ya tienen la estructura para crear el sort, pero la funcionalidad no está en Mongo 5. Entonces, eso es lo que te iba a decir. Sí. El sort en search no te va a servir en 5.0. En 6 y en 7 sí te va a servir. Ok, gracias. Hola, para tenerlo claro, es lo mismo que nos explicaste esta mañana, que el Sí. sort que nos explicaste, que es una buena práctica, debe ir en la versión 4 y 5 va en un pipeline diferente.
No, Y el average, son digo, dos distintos. Son dos distintos. Entonces, digamos, si tú haces un search, tienes que seguir la estructura de Atlas Search, nada más. Entonces, haces algo como compound y después vas agregando todas tus condiciones aquí. Al mismo nivel que el compound, tú puedes agregar un sort, pero esto solo está disponible en Mongo 6 para adelante. Y este es un ordenamiento como, sigue la misma estructura que un ordenamiento de $sort, pero es específico de Atlas Search usando los índices de Atlas Search. Ok, pero ese sort va dentro de compound, o sea, va dentro No, del search, va al mismo nivel. va al mismo nivel. Ah, bueno, pero yo el sort lo dejé aparte. Después, ¿es mejor el sort dentro del search o Sí, da igual si lo dejamos afuera? tienes que darlo aquí, porque si afuera lo único que puedes hacer es un $sort. Y Exacto. este nunca va a ser eficiente con Atlas Search. Nunca. Ya, pero bueno, listo. Lo que pasa es que en nuestro caso, nosotros traemos un límite de 5.000 registros. Entonces, 5.000 registros, pues, bueno, pero lo que tú dices, es mejor utilizarlo entonces directamente en Sí, el... piénsalo, hablando un poco de los índices de Atlas Search, son diccionarios, ¿verdad? Y el diccionario es término y una lista de IDs. Eso es lo que trae. Entonces, ¿por qué ese ordenamiento funciona bien? Porque él ya tiene el ordenamiento calculado. Entonces, estos son listas, son operaciones de listas. Si yo tengo, digamos, un campo A y un campo B y un campo C y digo, bueno, yo quiero hacer mi consulta en $search, va a ser un compound donde hago un text en A y un rango en B y al final yo aquí le voy a hacer un sort por C. ¿Qué es lo que está haciendo realmente? Él está haciendo operaciones de listas. Entonces, si estas dos, por ejemplo, están en un must, es una intersección de listas. El resultado de esto lo va a buscar aquí, le va a traer una lista. El resultado de este rango en B me va a traer una lista. Hago una operación de intersección de listas. Si estoy haciendo un shoot, que es un OR, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a ser una unión de resultados entre las dos listas. Y cuando hago el sort, es lo único que va a hacer es una unión, pero siguiendo el orden de la que tenga el sort. Entonces es bastante rápido porque son solo operaciones de listas. De nuevo, y Ok, es que estaba buscando la palabra de los índices. Cuando uno crea los índices, uno lo utiliza una operación, pero no recuerdo ahorita cómo es la palabra, ¿cuál que índice, puede perdón? ser estándar, que puede ser El analizador. el analizador. Ok, ¿qué analizador recomiendas para los sorts? Ninguno, Pues, realmente, porque el analizador es más que todo para los strings. ok, Entonces, el analizador lo que va a hacer es transformar lo que tienes, digamos, tienes algún string aquí, puedes abrirlo tal vez en Dataform, para usarlo como ejemplo. Puedes abrir ahí algún Dataform de alguno de estos. A ver si hay algún string, algún... Ok, entonces, tomemos por ejemplo el correo. Los analizadores van a transformar el string en tokens. Entonces existen un montón de analizadores. El estándar, que es el, si no dicen ninguno, ese es el que va a usar. Por ejemplo, si recuerdo bien, el estándar va a tomar el arroba como un carácter especial y separar el correo en dos tokens diferentes. Entonces, la manda CH va a ser un token y hotmail.com va a ser otro token. Entonces, ¿qué pasa? Si yo después llego y digo, bueno, quiero buscar David at hotmail.com, la manda hotmail.com puede ser un posible resultado porque hacen match esos dos tokens. Porque el analizador se aplica tanto a lo que se guarda en el índice a lo que se consulta. Entonces yo mando david@hotmail.com, me va a separar por el arroba y me va a generar dos tokens. Entonces va a buscar cualquier correo que contenga David o hotmail.com. El primer resultado posiblemente sea david@hotmail.com porque tiene un score más alto porque todo hizo match. Y después me puede traer resultados que sean solo de David o solo de Hotmail.
Eso con el estándar. Si yo uso, por ejemplo, el analizador keyword va a tomarlo todo como un único valor. Ahí vi que tenían un keyword lowercase, que eso es bastante común, que lo que hace es, por ejemplo, en prueba, él lo toma todo como un único valor, pero lo pasa todo a minúscula. Y esto se lo aplica también a las consultas. Entonces, si yo escribo en la consulta, no me di cuenta y tenía el caps lock mal puesto, escribí esto en el query, esto igual va a ser un resultado. Ok, entendido. Sí, estamos utilizando el keyword lowercase, así es. Sí, que ese es un analizador custom que ustedes crearon, que prácticamente lo que hace es pase todo a minúscula y aplique keyword después. Así es. Sí, eso no, utilizamos mucha ayuda de ChatGPT para eso y complementamos con la información que tenía Mongo en la página. Pero sí, existen montones de analizadores, existen analizadores para español, para inglés, existen unos que son más simples, que no eliminan nada, porque el estándar, por lo menos en inglés, él trata de reducir las palabras a su raíz canónica, para reducir la cantidad de tokens que generan el índice en el diccionario. Okay, dale. Entonces yo creo que sí tenemos que hacer una mejora, Juli, en el tema del sort, porque yo creo que lo dejé por fuera y según lo que dice David, pues para que sea mucho más eficiente tendría que estar dentro del search. David, y O sea, estando dentro del search, ya no tendríamos un limitante en la cantidad de registros que queremos consultar, porque yo estaba viendo que cuando íbamos a cantidades de más de 100.000 o de 500.000, pues se grababa mucho, pero tal vez era porque el sort lo tenía afuera. Cuando lo agrego dentro del search, esas cantidades de registros para hacer un sort, ¿estaría bien? 1 millón de registros, 2 millones de registros por un sort. Obviamente, hablando de esas cantidades, sí puede tomar un poco de tiempo, pero no ni cerca a hacer el ordenamiento afuera. Ok, pero sería mucho mejor si seguimos Sí. limitando, porque nosotros lo que hicimos en la aplicación es limitar hasta que la persona no llegue a un filtro que le dé menos de, no sé, 10.000 registros. Ahorita es un valor configurable, pero está en eso, en 5.000 o 10.000 registros. Y ya en ese punto, cuando el usuario llega a un filtro que le da menos de 10.000 registros, ahí sí le permitimos filtrar. ¿Cuál Sí. sería como un valor que tú nos Piénsalo aconsejas así, que digas? piénsalo de esta manera. Tú estabas haciendo algo así, digamos, haciendo el sort aquí y les decías, no, pero tiene que tener menos de cierta cantidad antes de hacer eso. Así es. Agregar el sort dentro de Atlas Search es lo mismo como agregar otra condición en el must o en el should. O sea, va a ser un rendimiento similar. No, entonces va a ser muy rápido. Sí, Julián, en ese caso el sort lo podríamos habilitar mucho más grande. sí. Igual quedó parametrizable, ¿no, Oscar? O sea, no es un Sí, problema. quedó parametrizable, así es. Porque el sort ya está calculado. Porque eso tú creas en los campos de string, le creas un índice que sea tipo token y en los de números ya está habilitado, los number, y en los date ya viene habilitado. ¿Por qué? Porque él ya tiene todo ordenado por los nombres y por los números y por las fechas. Y Ya el que token hablaste. ordena el string. Entonces ya está calculado. Es simplemente nada más aplicárselo. Ya que hablas de number and date, yo no tuve que generar ningún analizador para number and date. No, porque es un número. Ok. No lo va a transformar, no va a hacer nada. Entonces, de hecho, tú no puedes hacer búsquedas de text en un número. ¿Qué consultas puedes hacer sobre números y fechas? Puedes hacer rango. Mayor que, menor que. Exacto, en un rango que te permite hacer los mayores, mayor que, greater than equals y los demás, ¿verdad? Tal ¿Qué cual. también puedes hacer un equals para decir si es exactamente un número y ya. Sí. Entonces, los números y fechas más limitado. Sí, ahí tengo una duda porque con fechas tuvimos una especie de limitante y es si el campo no tiene valores
o solamente algunos registros tienen valores, igual él soporta todos los filtros. Mm, o sea, así que solo existan algunos campos, el campo fecha. Sí, exacto. No estoy seguro. Sería bueno hacer una prueba sobre eso. Porque no me estaba funcionando precisamente. Tenía que ser con un campo que estuviera en todos los registros, por ejemplo, fecha de creación, fecha de modificación, estaban todos los registros y funcionaba perfecto. Pero habían otras fechas que estaban apenas en un 10% de los campos y esas fechas no me estaban trayendo información, no me estaba generando la consulta correctamente. Y pues mi única lógica fue esa, no le pude hacer más investigación, pero pues ya aprovechando esta charla quería hacer Sí, esa sí, pregunta. no, sería bueno probarlo y algo que te puedo decir es que si, por ejemplo, no le agregaste campo, fecha de creación al documento, se lo puedes sacar del Object ID. El Object ID, la primera parte es una fecha, ¿Really? sí. Oh, Entonces genial. tú puedes hacer un proceso, digamos, si quieres recompletar la información, puedes decirle, donde no tenga eso, busque el Object ID, transfórmelo en una fecha. Creo que era solo con hacerlo con un to date o algo así se podía hacer. Nada más buscarlo rápido, no es fácil encontrarlo. Y puedes convertirlo esto en una fecha y guardar el campo, o sea, hacerle un merge para guardar el campo con la fecha. Vale, buenísimo. Pero Oscar, ahí creo que no nos aplica porque David, nosotros estamos, eso que está trabajando Oscar es una migración como de un gestor documental, ¿sí? Entonces, la fecha de creación se refiere a la fecha de creación de hace 7 años, 5 años, no la fecha en que entró Mongo. a la Sí, colección. Tiene que tener cuidado Sí. con eso, Oscar, son dos temas diferentes. Para este caso, Juli, pero para los otros sí tenemos fecha de creación y podríamos para los siguientes diseños no tener que crear y registrar esa fecha de creación. siempre es bueno porque hay cosas que puedes hacer con una fecha que no puedes hacer por un Object ID. Pero, por ejemplo, si te vas a la colección y le haces un sort normal, ¿verdad? Por underscore ID -1, te trae los últimos documentos que se insertaron en la colección. Listo, entendido. Juli, yo me tengo que ausentar. Está buenísima la charla. Seguiré en las próximas. Muchas gracias, David, por este espacio. Mucho gusto. Y Julián. Nos Gracias. vemos. No sé si analizamos la siguiente consulta. Sí, claro, regresemos a Profiler, que sí hemos estado viendo, vimos muchas cosas útiles en esa. Entonces, no sé si tú ¿Dejo tienes de acceso a compartir? Profiler, yo creo que no, ¿verdad? No, señor. Ya dejo de compartir. Listo. Entonces, todas esas son la misma consulta. Entonces, si quieres, bajemos y vemos a ver si encontramos algún patrón distinto. No debería, y todas deberían ser la misma. Sí, ahí vemos, hay unos de 7000, tal vez lo que cambia son los valores, pero seguro es Correcto. otro, pero es la misma consulta. Dale clic ahí a ese 19, nada más para ver si, o cualquiera, 10, de 7, 19, a ver si es exactamente igual la consulta. Y vámonos arriba, a la derecha, arriba, al inicio de la consulta, abajo. Ahí, ¿Acá? sí, sube. Entonces empezamos a bajar. Y promo código, la proyección, ajá, sigue bajando. Nada más para ver si es exactamente igual. No, este no tuvo el match segundo. Entonces la estructura cambia un poco, pero sí, sigue con proyecciones, un wine group, ajá, match, y vamos a ver el match final. Busca la cédula. Entonces, muy similar y tiene un resultado parecido. Pero esta es la paginación. Este es el que no tiene el conteo al final, es solo el skip y limit que hemos mencionado. Pero sí, todos estos son consultas similares. Entonces, esto es bueno. ¿Por qué? Porque si logramos optimizar esa consulta, todas estas se van. Mira, este tiene un inicio, state in. Ajá.
Sí, esos son unos estados, pero al final son como muy parecidas a las estructuras que se agregan dependiendo de ciertos campos. Ok, una cosa aquí. Sube un poco, por favor. Un poquito era, un poquito nada más. Entonces, si tienes el state, ¿verdad? Y después buscas por el project promo code, prom código. Ajá, perfecto. Este grupo. Entonces, el grupo hay que tener un poco de cuidado, porque a veces es mejor usar el count. Entonces, voy a compartir un momento para explicar eso. Entonces, el group siempre va a traer los documentos. Entonces, si yo, hagámoslo un poquito mejor. Digamos que yo tengo algo así. Match A y B, y después le hago un group donde el underscore ID es 1 y hago un count, ¿verdad? De que va a ser la suma de 1. Entonces, esto comparado con exactamente lo mismo haciendo esto, A y B, y hacer un count, aquí puede haber una diferencia bastante grande. Si yo no tengo un índice, van a trabajar exactamente igual. Van a tener que revisar toda la colección, contar cada documento ir contando todos los documentos, aplicar el filtro de todos los documentos y contar todo y agrupar todo. Van a tener el mismo rendimiento si no tengo índice. Si tengo el índice correcto, el count va a ganar todas las veces. ¿Por qué? Porque yo digo, match A y B, me trae 100 resultados. El group tiene que ir a traer esos documentos del caché o el disco para poder agruparlos. El count puede contar directamente en el índice, todo de memoria, sin ir a traer nada de disco del caché. Entonces, cuando hacemos algo así de count, sum de uno, de todos los resultados, súmemelos, siempre es mejor usar count, porque en el peor escenario va a ser igual, pero si tengo un índice va a ser mejor. ¿Alguna pregunta aquí? Otra cosa importante para evitar usar el grupo cuando sea posible son las operaciones de bloqueo. Entonces, si yo tengo un pipeline que yo lo defino, tengo un match, después tengo un set, después podré tener un lookup. ¿Qué va a pasar? El match va a ver el índice, va a traer sus documentos y apenas tenga documentos cargados, se los va a empezar a pasar el set. El set apenas reciba documentos, va a aplicar sus cambios, se los va a pasar a la siguiente etapa. Y así constantemente. Van a estar trabajando en paralelo, nada más esperando resultados de la etapa anterior. Y esto es verdad para casi todas las etapas, excepto 2, que se consideran operaciones de bloqueo. Entonces, una de esas es group y la otra es sort. Entonces, ¿por qué? Ellos van a decir, no, usted no me pasa parte de la data, usted solo me pasa cuando tenga toda la data completa. Porque yo no puedo ordenar la mitad de la data, pasarla y esperar que llegue el resto de la data y ordenar esa data. Tengo que tener todo para poder ordenarlo correctamente, igual con group. Entonces ellos van a bloquear el pipeline para que se complete y pueda ejecutarse. Entonces esto es muy importante cuando hablamos del límite de una agregación, 100 megabytes. Usualmente cuando superamos eso, nos va a tirar nos va a tirar siempre el out of memory y es debido mayoría de las veces por estas dos etapas. Entonces, cuidado nada más con estas dos y la cantidad de datos que estemos trabajando. En las consultas ustedes pueden agregar un parámetro que se llama allow disques.
Y ese parámetro lo que permite es que si supera la agregación, está superando 100 megabytes, va a permitir que haga swapping con disco de la memoria de la agregación. Entonces, el rendimiento de la consulta va a caer, pero no les va a tirar el out of memory. ¿Una pregunta? ¿No? Ok. No, señor. Si quieres continuar compartiendo, por favor. Aquí todo parece ser entonces sobre el mismo Ujú. escenario, ¿no? Sí, lo cual es bueno, ¿verdad? Significa que arreglando esa funcionalidad, todas estas operaciones lentas se van. Una pregunta, Miro, para poder ir más tangible como a los beneficios de todo esto que estamos hablando. Sé que modificar la librería y eso es complicado en corto tiempo porque el siguiente es el miércoles, pero no podríamos que se generara una consulta X de gran cantidad, como lo hace hoy, traerla y hacer los ajustes que nos sugiere David en la próxima sobre esa que se trae para ver el resultado y el tiempo, el cambio del tiempo sobre nuestra información real, sobre algo que sea. Sí, eso es una muy buena idea. No sé qué le parece, Almir. O sea, se busca una consulta de las que traigan una gran cantidad de datos formada por esa librería, que pues tendrá el project en la mitad y todo eso, y hacemos con David, venga, ajustémoslo acá tan, y miremos y podemos medir, vea, esto era tantos segundos, tantos registros, y esto fue tanto, como para ver el beneficio acá en este escenario, y luego pues sí se transfiere todo eso a la lógica de la librería. Sí, claro, eso se puede hacer. Sí, podríamos mirarlo y poder hacerlo. Una diferente, o sea, como tener las dos referencias, saber cuál nos sirve más. Exacto, y también yo le pido a Oscar que hagamos lo mismo porque él pues tiene el search por fuera y lo hacemos el ejercicio, que ese es una data más grande, y el mismo ejercicio, y miramos el beneficio, si le parece, David, para la No, por siguiente. supuesto, sí. Eso es como, de hecho, así es como yo diría que lo hagan primero. O sea, no hagan los cambios en código nunca primero, siempre pruébenlo con el explain. El explain es como el que nos va a decir, porque en ese mismo profiler estabas viendo la misma consulta, en unos casos tomaba 16 segundos, en otros casos tomaba 7 segundos, en otros casos tomaba 4 segundos, viendo la misma cantidad de documentos. Ahí lo puedes ver, ¿verdad? Los de arriba toman 10 y algo segundos y viendo 9.500 documentos. Y aquí tenemos unos que ven 19 y están tomando 4 segundos, 5 segundos. ¿Por qué es eso? El caché. ¿Qué tanto estaba siendo utilizado el sistema? Porque ¿qué pasa? Si yo estoy corriendo una consulta y corro otra consulta y corro otra consulta, que cada consulta toma 5 milisegundos, se van a poner como una cola, ¿verdad? Van a competir por recursos y el tiempo va a durar más. Si la corro después de que la corrí otra vez y está todo en el caché, va a durar menos. Entonces, la primera vez que corro una consulta, seguramente va a tomar más. Entonces, y eso lo hemos reflejado acá. Entonces, a veces, sí, no hay como, vemos que no hay mucha consistencia en los tiempos de ejecución, que a veces toma 5 segundos, a veces toma 6 segundos, a veces toma 8, 10, 15. Pero es entender eso. Tiene que ver el caché y si hubo otras operaciones ejecutándose al mismo tiempo. Pero aquí no entendí mucho, David, ¿por qué para 9.520 documentos examinados es el tiempo casi similar a 19.100 documentos examinados? No entendí por qué. Dos cosas, Bien. el caché Ujú. y lo otro es si hubo otras operaciones ejecutándose al mismo tiempo. Porque puede ser que para la de 9.500, también está ejecutando otras operaciones al mismo tiempo. Entonces se atrasó por estar haciendo otras cosas. Que la 19.000, posiblemente todo estaba en el caché y no había otras operaciones ejecutándose al mismo tiempo. Entonces duró solo 5 segundos.
Ok. Entonces, ese tipo de cosas pueden causar. Porque, ¿qué yo he visto aquí en Profiler? Un insert que tomó 70 milisegundos, lo vi una vez, que me pareció así exagerado. Pero, ¿qué fue? Están revisando, vimos que había una operación que duró como un minuto, que estaba ejecutándose en el medio que llegó a esa operación de inserción. Entonces, la operación de inserción, que usualmente dura 1 o 2 milisegundos, duró 70 porque compitió con recursos con esa operación grandísima. Perfecto. Sí, veo que lo que usted dice, David, es lo positivo de que se repita, pues será un cambio y se heredará todo esto automáticamente. Deberíamos tener un rendimiento muy bueno después de ese ajuste, ¿no? Según todo esto. Sí, Pero impacta. exacto. Y eso es lo bueno de ver el profiler, porque él nos dice, esta colección es donde estás gastando la mayoría de tu esfuerzo, de tu rendimiento se está yendo ahí. Digamos, de las 24 horas de procesamiento, tienes 2 horas aquí. Igual, esas 2 horas no es real, porque tienes un M30 que tiene varios CPUs. Entonces, realmente no, lo están, pues, tienen varias operaciones corriendo en paralelo, pero están compitiendo tal vez por las operaciones de disco. Y bueno, y hablando más como a futuro, sí pensaría que tal vez los nodos de Search les podrían ser útiles, porque si vamos a empezar a pasar más funcionalidad a Atlas Search, es más espacio en disco, más operaciones de disco, porque los índices están en el disco. Entonces, tal vez eso sí les podría servir más adelante, decir como vamos a pasar a Atlas Search, a nodos de Search, para optimizarlos. Porque lo que vimos era eso, ¿verdad? Que los nodos de Search tenían un 11.000 lecturas y 9.000 escrituras, mientras que si vamos a ver la configuración del clúster, los IOPS del clúster en sí no son tan altos. Listo, sí, pues seguramente lo tendremos en cuenta para la siguiente. Entonces, David, primero muchas gracias ha sido Con mucho bastante gusto. interesante la charla. Dalmiro, si alcanzamos a comprometernos para el miércoles, para tener esa consulta grande y luego aquí con David hacer la conversión con estas buenas prácticas. Pues haremos lo posible, Juli. Lo ideal sería coger pues esa que vimos de application, porque es de las que más se demora hoy en día, y ya la siguiente es la de comités. Pero podríamos mirar la de application mientras tanto. Sí. Listo. Y Yo igual trato de podríamos, pasar. como decía, hacer un laboratorio y empezar a hacer Atlas Search para esa application. Y empezar a migrar las cosas y hacer algunas consultas y dejarles como ya una parte hechas como para que ustedes puedan continuarla duplicando lo que tienen ya en la de Guild. Sí, digamos que la ventaja que tenemos en Dev es que ya lo tenemos sobre Mongo 7, entonces eso nos daría una guía también de cómo ir haciendo los cambios y implementándolo. Exacto. Una pregunta, David, o sea, coger la consulta, aplicarle esto del project al final y todo eso, una vez que esa consulta esté optimizada frente a convertir esa consulta a search, aún ante esta consulta optimizada, search sigue siendo mucho más rápido. O sea, Es que la gran dificultad ahí es esta. Es los limitantes que tenemos de los índices de Mongo. Entonces, si son consultas dinámicas, donde vamos a tener consultas en más de 100 campos, de una vez yo te diría, ve a Atlas Search. sí, ese es el escenario nuestro. Entonces, sí, de una vez, moviendo algunas cosas, igual eso te va a servir para Atlas Search, porque, bueno, Atlas Search siempre tiene que ser Search el primer etapa. Entonces, no te da la oportunidad de hacer lo que estás haciendo de hagamos el proyecto y después el match. No te permite hacer eso de una sola vez. Ok. Bueno. Listo. ¿Y les parece que para el próximo miércoles la misma secuencia, sí? De 9 a 11 y de 3 a 5. Sí, está bien. Sí, apenas me da tiempo. Perfecto. Tengo una reunión a las 12:30. Gracias. Es rápido. Gracias a todos. Okay.